Saludos a todos los que están presentes en esta meditación. Este es un espacio de reflexión, de paz, de alabanza, de pensamiento, donde todos compartimos un mismo objetivo: seguir en el camino que nos lleva a la vida eterna, encontrar el camino que nos lleva a la vida eterna, proseguir en el camino que nos lleva a la vida eterna, la vida que fue prometida por nuestro Dios desde el comienzo de la humanidad. Es un regalo que solo podemos alcanzar cuando le amamos a Dios de corazón, cuando decidimos dejar atrás todo aquello que nos aleja de Él, es decir, cuando decidimos dejar de pecar y obedecer lo que Él nos dice que obedezcamos. En esta meditación, la cual busca ayudarnos a fortalecer nuestra fe, nuestro compromiso con Dios, es una herramienta que nos pone a reflexionar y a pensar en cómo hacemos las cosas. Por eso, la invitación es a que disfrutemos plenamente de este tiempo y lo dediquemos sin lugar a dudas a la meditación amorosa para nuestro Padre Celestial. Recordemos que todo lo que tratamos en este espacio lo hacemos para glorificar a nuestro Dios, quien nos sostiene, nos guía cada paso en nuestras vidas, nos alumbra el camino, nos quita los tropiezos. Eso es lo que hace nuestro Dios. Eso es lo que esperamos todos que Dios haga por nosotros. Por eso acudimos a esta cita. Por eso abrimos este cortico tiempo que le dedicamos a nuestro Dios. Este corto tiempo que usted se está dedicando a usted, lo está invirtiendo en usted, es también para Dios. Si deseas colaborar para que este canal siga generando contenido, para que edifique y siga trayendo paz, por favor comparte tus comentarios, sugerencias. Te animamos también a suscribirte, a que le des un me gusta. Si esta meditación toca en algo tu alma, tu corazón, compártela para que más personas puedan acceder a estas bendiciones de parte de nuestro Dios. Hoy verdaderamente estaremos meditando en una meditación que tiene como título: Si amamos a Dios, dejamos el pecado. Oremos para comenzar el culto. Oh, amado Padre Celestial, tú eres grande, poderoso, glorioso, eterno. Señor, venimos hoy aquí a presentarnos delante de ti con corazones abiertos y dispuestos a escuchar y a aprender tu palabra. Gracias por este magnífico privilegio, el privilegio de estar en tu presencia, porque sabemos que estás aquí, que nos acompañas, que esto es tu obra. Te agradecemos este regalo y este espacio de meditación. Te pedimos que nos llenes de inteligencia, de sabiduría. Tu palabra es muy importante, pero queremos comprenderla. Tu palabra es muy importante y tú no la quieres enseñar. Tu palabra es muy importante y nos da mucha fortaleza, Señor. Pero queremos que estas palabras que nos enseñas las convirtamos en nuestro día a día en verdades, en realidades. Señor, ayúdanos a amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con nuestra mente. Ayúdanos, por favor, a dejar todo lo que nos aparta de ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Rey de Gloria. Amén. Vamos a estar honrando a nuestro Dios
porque darle el primer lugar a Dios, el primer lugar en nuestras vidas, implica más que palabras, requiere de acciones concretas. Amarle a Dios es vivir en obediencia y vivir en santidad. De esa manera le demostramos una gratitud inmensa a nuestro Dios. Para aprender esta parte, el día de hoy, en esta meditación, yo los invito a que abramos nuestra Biblia y efectuemos una primera lectura bíblica en el libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Y dice, para la honra y gloria de nuestro Dios: ninguno que ha nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente del Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En este versículo, Dios nos enseña que cuando somos hijos de Dios, su Espíritu Santo mora en nosotros. Sí, así como usted lo escucha, el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, porque esa fue la tarea que le dejó nuestro Señor Jesucristo antes de partir, hace más de 2000 años, cuando Él mismo, sus propios labios, por su propia palabra, nos prometía que el Espíritu Santo iba a estar en nosotros y que iba a morar en nosotros. Esa fue su promesa. Y Dios, nuestro Jesucristo, no miente, ni mintió en esa época, ni miente ahora. Porque muchos de nosotros experimentamos la obra del Espíritu Santo actuando en nosotros y entre nosotros. Eso no es extraño para los que verdaderamente buscamos a Dios y vemos su manifestación. Dios está manifestándose en nosotros. Dios está viviendo en nosotros. Dios busca ayudar al ser humano. Pero nosotros vivimos en pecado, el Espíritu Santo se contrista y se va. Es decir, Dios se aparta de nosotros. Por eso, vivir en pecado ya no es una opción, porque hemos sido renovados. Esta transformación no ocurre de la noche a la mañana, no. Nosotros experimentamos día a día, segundo a segundo, minuto a minuto el cambio. Y lo hemos logrado. Cambiar para bien es muy difícil, cambiar para mal es en un momento, en un instante, en un segundo. Pero conseguir el favor de Dios y dejar de pecar es un proceso diario de entrega y crecimiento en Cristo. Así como cuando una semilla está creciendo, necesita cuidado constante para crecer y para dar fruto. Nuestra vida espiritual necesita estar alimentada por la oración, la lectura de la palabra y la comunión con Dios. Por eso, preguntémonos, ¿en qué áreas de mi vida estoy obrando bien? ¿O qué áreas de mi vida necesitan ser entregadas a Dios? Yo diría que todas. Pero debemos pedirle al Espíritu Santo que nos guíe y que nos dé fuerzas para vencer cualquier tentación. Así como cuando una persona observa cuando una planta brota, simbolizando el crecimiento espiritual, eso es. Somos un ser transformado por Dios y para Dios. Vamos a realizar una segunda lectura. Vamos a abrir en el libro de Romanos capítulo 6, versículo 14. Y dice, para honra y gloria de nuestro Dios:
El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. En Cristo ya no somos esclavos del pecado. En el Señor Jesús ya no somos esclavos del pecado. En nuestro Rey Celestial, nuestro Dios, ya no somos esclavos del pecado. Hemos sido libertados, hemos sido limpiados por su sacrificio en la cruz, por su sangre derramada. Él, con su vida, nos ha dado la libertad. ¿Y es la libertad de vivir conforme a qué? ¿A la voluntad nuestra? No, a la voluntad de Él, a su sagrada y santa voluntad. Porque Él quiere cambio, porque Él quiere que vivamos ahora sí, de una manera correcta. Que dejemos el pecado, que no nos llenemos de cargas que no necesitamos, cargas que son muchas veces muy difíciles de llevar y que no podemos. Por eso Dios quiere librarnos de esta cruz. Esto no significa que no enfrentemos tentaciones, no, sino que todos nosotros debemos aprender que contamos con su gracia para resistir todas estas tentaciones y así poder caminar derecho hacia el camino que no le da al ser humano sino solo la victoria. Como cuando estamos en una cárcel y recibimos las llaves para salir. Dios nos da esas llaves, sí. Dios tiene esas llaves, pero somos nosotros quienes debemos decidir si usamos nuestra libertad o si no, o si queremos vivir en santidad o si queremos vivir en el pecado. ¿Nosotros qué debemos hacer? Reflexionar sobre qué aspectos de nuestra vida todavía están bajo el dominio del pecado. Nosotros debemos reflexionar y agradecer a Dios por su gracia. Él nos permite que esa gratitud nos impulse a vivir de manera recta. Él nos permite que esa gratitud nos impulse a vivir de manera recta. Rompamos esas cadenas. Representemos la libertad en Cristo y la superación al pecado. Vivamos una vida santa. Nuestro Dios durante todos los tiempos, desde hace mucho tiempo, ha intentado hablarle a la humanidad acerca de que debe ser sufrida, de que debe ser tranquila, de que debe cohibirse de los placeres mundanos porque esos placeres nos alejan de la bendición de Dios. Esos factores siempre nos apartan de Él y nos conducen a alejarnos más de Él. Por eso Dios siempre nos ha enseñado. Y vamos a estar mirando también en una tercera lectura bíblica. Los invito a que abramos en el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 13. Y dice, para gloria y honra de nuestro Dios, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Esta es una lectura bastante puntual, clara, concreta. Ahí habla acerca del que peca, no prospera. Y lo podemos ver en la prosperidad que le da Dios al ser humano. Vemos muchas veces esa prosperidad en nuestras vidas. La sentimos, la vemos, la palpamos, pero muchas veces no. Ahí es cuando llega el momento en que debemos analizar qué está pasando. También, si confesamos y nos apartamos, alcanzaremos misericordia. Pero esa confesión no es como la que nosotros pensamos, de solamente decir,
Señor, estoy pecando. Señor, he pecado. Quiere decir que confesar es decirlo, reconocerlo, pero lo más importante, apartarnos. Ahí lo dice claramente, apartarse, es decir, dejar de pecar. De esa única manera nosotros alcanzaremos la misericordia de Dios. Es la única forma. Nos llama a ser honestos, honestos con Dios, nos llama a ser honestos con Dios, con nosotros mismos. No nos engañemos, no nos mintamos. El pecado oculto no solo nos aleja de Dios, sino que también afecta nuestra paz interior, pero también afecta nuestra paz con los demás, porque afectamos no solamente a nuestros cuerpos y nuestras mentes y nuestras vidas, sino afectamos a los que verdaderamente nos aman, a los que están al lado de nosotros. Confesar nuestros pecados abre la puerta a la restauración, a la misericordia divina, y Dios nos ayuda. Eso es una realidad. Imaginemos que llevamos una carga de piedras. Cada pecado no confesado es una piedra. Y si añadimos más pecado, añadimos más peso a esa carga, metemos más piedras en esa mochila. Si confesamos y nos apartamos de esos pecados, es como dejar esa mochila tirada en la calle. Pero no la dejemos tirada en la calle, sino dejémosla en los pies de nuestro Señor Jesús, y sintamos la libertad de caminar ligero, porque Dios se encargará de limpiar esos pecados. Dediquemos tiempo a orar, dediquemos tiempo a examinar nuestro corazón, y si hay algo que necesitemos confesar, hagámoslo de una vez, con humildad, rápido. Confiemos en la misericordia de Dios. Si es una mochila muy pesada, dejémosla en manos de nuestro Dios. Libertémonos de ese peso, libertémonos del pecado. Hagamos caso. Dios está con nosotros. Estas tres lecturas anteriores nos han permitido identificar que debemos apartarnos del pecado para poder estar en comunión con Dios, que debemos analizarnos firmemente para poder libertarnos del pecado, que debemos reflexionar todo el tiempo en nuestros actos, que debemos efectuar una comparación entre la vida buena y la vida que no le gusta a Dios, que debemos tomar acciones, que debemos apartarnos de aquellas personas que nos causan tristeza, que nos causan decepción, que nos incitan al pecado, que debemos apartarnos de las cosas que nos causen tristeza, que al final las cosas materiales, las cosas mundanas, son alegres por un momento, pero traen después mucha aflicción, mucha tristeza, mucho mal sabor, mucho sinsabor. Por eso, sigamos evaluando, sigamos cambiando y prometámonos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para poder seguir cambiando. Vamos a revisar en una cuarta lectura. Esta vez vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Segunda de Corintios, Nuevo Testamento, capítulo 5, versículo 7. Y dice, para la honra de nuestro Dios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. El apóstol Pablo, hablándole a los creyentes de esa iglesia renaciente, la iglesia de Corinto, les decía esta hermosa palabra:
Pero ellos reflexionaron y dijeron, cuando aceptemos a Cristo en nuestras vidas es porque hemos dejado atrás nuestra vieja naturaleza. Y esa vieja naturaleza es el pecado, la forma en que tenían de vivir. Esas son heridas, sí, el pecado causa heridas y es muy difícil de olvidarlo. Los hábitos destructivos y las decisiones erradas ya no nos definen, ya no nos alegran, ya no nos identifican. Dios nos ha dado una nueva identidad como hijos suyos. Aprovechémosla. Sintámonos bendecidos, claro, somos bendecidos. Tenemos esa gran fortaleza de haber encontrado este camino, de que Dios nos haya llamado y nosotros escuchamos. Protejamos este tesoro hermoso, este tesoro inmenso que hemos encontrado. Si teníamos una casa vieja, renovémosla. Si teníamos paredes que pueden estar deterioradas, cambiémoslas, limpiémoslas. ¿Por qué? Porque ese constructor, ese Dios hermoso, lo transforma todo y la va a dejar como nueva, de su agrado, de su total agrado. Abracemos esta nueva integridad en Cristo. No permitamos que los errores del pasado nos definan. Caminemos con la certeza de que Dios está haciendo algo nuevo en cada uno de nosotros. Qué hermoso, qué bello. Qué delicia es encontrar a nuestro Dios que nos ayuda, que nos bendice, que nos entrega esa fidelidad hermosa con su Nuevo Testamento, con su Evangelio, con ese pacto hermoso que cumple, que hace, que transforma, que renueva. No podemos seguir caminando por esos senderos de oscuridad. No podemos seguir andando en ese camino. Caminemos por ese sendero luminoso que Dios nos ofrece. Dejemos atrás esas sombras oscuras que representan un pasado de dolor, un pasado de tristeza, un pasado de lágrimas, de llanto, un pasado de desilusión. Ya para terminar, vamos a realizar una última lectura y esta vez los invito a que abramos en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Y dice la Biblia para honra de nuestro Dios: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Vivir según el Espíritu es una decisión diaria. Significa depender de Dios en lugar de depender de nuestras propias fuerzas. Cuando dependemos de nuestras propias fuerzas, fácilmente caemos en la trampa, fácilmente caemos en el error, fácilmente caemos en el pecado, porque nosotros y nuestros juzgamientos, nuestras formas de apreciar la vida, no son correctas muchas veces, son débiles. En cambio, cuando lo hacemos basados en nuestro Dios, es muy difícil que nos equivoquemos. Cuando lo hacemos, experimentamos paz, experimentamos gozo, experimentamos la capacidad de decir no a todo aquello que nos aparta de Dios. Ese no se vuelve una herramienta fuerte, una herramienta dura, en la cual Dios se agrada, de la cual Dios se agrada, en la cual Dios se alegra. Hagamos del Espíritu Santo una guía diaria. Antes de que tomemos decisiones, busquemos su dirección. Confiemos en Él. Él siempre nos llevará por el camino correcto. Reunámonos en nuestras familias. Meditemos en la Biblia. Dejémonos alumbrar por esa luz brillante y magnífica que simboliza guía, que significa la obra del Espíritu Santo. Esa es la parte hermosa de esta meditación, la guianza de Dios.
el Espíritu de Dios, el camino de Dios, la seguridad en Dios. Eso es lo hermoso. Para eso nos sentamos a reflexionar y a meditar. Porque sí, estamos acompañados. Si hemos pecado, arrepintámonos. Si hemos obrado en error, arrepintámonos. Dios se agrada de eso. Cuando reconocemos nuestros pecados y cuando le pedimos a Él fortaleza para no volver a caer en Él, para no volver a pecar, para no volver a errar, para no volver a equivocarnos, Dios nos da la mano, Dios nos da su apoyo y Dios nos da la suficiencia para que nos fortalezcamos cada vez que vayamos a pecar y no caigamos en la tentación. Hermosa esta meditación, hermoso todo lo que Dios nos ha enseñado el día de hoy. Lo bueno es que lo pongamos en práctica. Lo malo es que por un rato nos hayamos sentido contentos de escuchar estas palabras y no cambiemos. Empecemos desde ya, esa es la invitación, a tratar de hacer las cosas correctas, a tratar de hacer la voluntad de Dios, a dejar de hacerle males a nuestro prójimo, a nuestro cercano, a desagradar a Dios. Vivamos en amor, vivamos en meditación, vivamos con Dios. Amén. Oremos para finalizar, por favor. Padre hermoso, celestial, infinito, inmenso, tú que eres el creador de la tierra, de los cielos, del universo, del todo, te damos gracias por tu palabra, que nos recuerda la importancia de amarte y de vivir en santidad. Pedimos, Señor, que nos ayudes a dejar atrás el pecado y a caminar contigo, haciendo tu voluntad. Renueva, por favor, nuestro corazón. Guíanos con tu espíritu. Haznos instrumentos de tu amor en este mundo. Permítenos dar testimonio a los que te buscan. Que nuestra vida refleje tu gracia y que nosotros podamos dar fe de tu obra para que los otros puedan verte a través de nosotros. Señor, a ti sea toda la gloria y el honor y la honra en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Rey. Amén.